Personalmente creo que hay que dividir, es decir, lo que sería la legalidad y la legitimidad. La legalidad arranca con el artículo 99, inciso 19, que lo faculta al presidente. Aún habla de empleados, la norma constitucional, pero es omnicomprensiva. ¿Abarca también Sí, a los ministros de la Corte? sí, incluye también a miembros de la Corte. Y la raíz histórica de esta norma viene de la Constitución norteamericana, donde muchas veces el presidente norteamericano lo ha aplicado. La Constitución del 53 no lo tenía. Después de la batalla de Pavón con la reforma de 1860, cuando la provincia de Buenos Aires integra nuevamente la Confederación, se dicta esta norma, ahí ingresan a esta norma, y ha sido interpretada reiteradamente, especialmente por Joaquín B. González, en el sentido que el presidente tiene las facultades para designar a un miembro de la Corte. Antes decía del Poder Judicial, nada más que ahora, como consecuencia del Consejo de la Magistratura, la situación es diferente. Entonces, él tiene las facultades de designar a los miembros de la Corte, que van a durar hasta que, mientras dure el próximo periodo de sesiones. Es decir, que estos nombramientos tendrían una fecha de vencimiento que sería al terminar las sesiones, incluso extraordinarias del año que viene, salvo que el presidente haya pedido la designación y la ratificación por el Senado y no se lo haya dado, o que el Senado revoque el decreto que ha dictado el presidente. Es decir, que me parece, más allá de la opinabilidad que puede tener esto, que el presidente tiene facultades para designar a un miembro de la Corte en estas circunstancias. Eso sería en cuanto a la legalidad. En cuanto a la legitimidad, yo como abogado personalmente no me satisface de que el presidente designe a una persona para integrar la Corte. Es decir, los abogados todos, y me incluyo, hemos venido propugnando por la independencia del Poder Judicial, porque sea lo más claro posible. La gente de mi generación ha luchado para que no sea el Senado, ante una mera designación política, los únicos que tengan facultades para los nombramientos, sino que exista un Consejo de la Magistratura independiente, múltiplemente integrado, para tomar estas decisiones. Entonces, a mí, desde el punto de vista de la legitimidad, no me satisface que el presidente designe a dos miembros de la Corte, más allá de las cualidades personales que puedan tener en estas circunstancias. Otro abogado local, en este caso Alejandro Gijena, coincidió con el doctor Prino en el cuestionamiento, aunque sostuvo que el presidente de la Nación no tiene facultades para nombrar jueces de la Corte por decreto. Desde el punto de vista jurídico, cuanto menos es opinable, hemos escuchado opiniones con dos grandes vertientes. En lo personal no estoy de acuerdo, porque entiendo que esta decisión es marcadamente inconstitucional, dado que el artículo 99, en el inciso 19 de la Constitución Nacional, prevé esta posibilidad al presidente de la Nación cuando el Senado está en receso para el nombramiento de vacantes en determinados empleos. Pero en ese mismo artículo, en el inciso cuarto, cuando se refiere a los miembros de la Corte, los llama por su nombre y les dice los magistrados de la Corte Suprema. Con lo que nos está indicando la norma que al referirse a empleos se está refiriendo a otros empleos que requieren acuerdo del Senado y que no son los magistrados precisamente de la Corte. Y creo que esto es un llamado de atención que el mismo presidente ha pedido a los argentinos que lo ayudemos. Entonces, la oposición tiene que ser seria, tiene que ser respetuosa, tiene que dejarlo trabajar, pero aquí hay una alerta porque es precisamente una decisión que pone en juego a las instituciones, nada más y nada menos con una norma constitucional. Fíjese que con respecto a las demás decisiones son opinables porque no forman parte de una eventual ruptura con la Carta Magna. En cambio aquí
genera polémica porque un presidente que ha reprochado accionar en contra de la ley, hoy nos sorprende con una decisión al menos polémica y, para quien le habla, inconstitucional. Para decirlo de alguna manera, no se puede colonizar comiendo a los caníbales, sino que debemos dar ejemplos, y entiendo que esto no era necesario, y menos en esta oportunidad gubernamental.